¿Qué tal? Yo soy Nico, profesor de música, bajista. Yo soy Miguel, filósofo, y esto es Estirando la cuerda. semana a semana traemos un disco, Nos cebamos unos mates lo escuchamos juntos. y lo filosofamos. Eso. Miguel, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué te pareció a ti primero? Siento mucha curiosidad saber. Bueno, te cuento un poco, te cuento. Dale. Este disco es de el grupo Mecano, un Ujú. grupo de pop español. Fueron muy famosos en la década de los 90, arrancaron su carrera a mitad de los 80, se separaron al poco tiempo de haber sacado este disco. Este es su último disco de su carrera principal, digamos, porque después sacaron otro trabajo más adelante, como con lados B y cosas que habían quedado sobre la mesa. Ujú. Pero te quiero contar algunas cosas sobre por qué elegí este disco para que comentáramos, pero me muero de curiosidad de saber qué te pareció a ti. ¿Cómo te divertí conmigo? ¿No? ¿Cómo me descansas? Bueno, la primera sensación que me dio al escucharlo dije, ¿oreja de Van Gogh? ¡Ah! Me voy a hacer pelear, me voy a hacer pelear. Pero después dije, para, suena muy ochentoso, Ya, se merece una oportunidad. se merece una Y oportunidad. empecé a escuchar ahí con más fino todo, ¿no? Dije, Ya, interesante los climas, interesante, me llevó a los 80, algunas cosas medias Prince, algunas otras cosas, digo, otros temas, ¿no? No hablando particularmente de que estamos escuchando ahora, pero me llevaba a baladas ochentosas de bandas de hard rock, digo, mm, ¿qué onda? ¿No? Y de repente digo, es de los 80 cuando veo el año 91, digo, qué loco, ¿viste? Y después me sorprende con un tema que es una salsa y otro tema ujú, que tiene aires flamencos. sí, Y dije, ok, a ver, no es una banda que me la haya volado, pero me pareció interesante. Me trajo hasta recuerdos de música de rock nacional, hasta cosas como bien te acabo de mencionar. Y dije, ok, es interesante, me gusta la estética que se planteó, me gusta la producción y que se plantee algo también que no sea monótono a nivel musical y que te sorprenda tema a tema. Eh, pero bueno, pero bueno, digamos, no es algo, no es una banda quizás que me ponga a escuchar, ok, honestamente. ok, bueno, está bien. Pero sí me pareció interesante. Bueno, bien. Y me sorprendió. Lo subestimé al principio, cuando empezó dije, oh. Y Qué después dije, mole. esas fueron las onomatopeyas. Claro. Ah, ojo. Ah, eh. No, bueno, me hacía mucha ilusión, sobre todo cuando te lo mandé, me hacía mucha ilusión que me dijiste que no sabías lo que era. Ujú. Que me dijiste, ah, mira, no lo había escuchado, porque dije, qué bien que voy a poder escuchar Sí, más la... allá de algunos de aquellos temas que me has mostrado con la guitarra, ¿viste? Y yo te decía, te he dicho, interesante la armonía, como cosas muy por arriba, ¿viste? Y de hecho te remarqué, hice énfasis en un tema que te dije, este está muy bueno, Claro, porque tenía como unos pasajes interesantes, y más allá de la letra que también parecía como media misteriosa. sí, Bueno, ese fue como el tema que a mí particularmente me llamó más la atención. bien. Bueno, es que, bueno, es justamente eso, como que me daba curiosidad y me confirma un poco, yo eh, creo que en la mejor de mis expectativas pensé que más o menos esa iba a ser tu reacción, así que me pone contento que... Era mucho pedir que me dijeras que ibas a escuchar más, pero me parece muy bien. Bueno, yo tengo una historia personal con este disco. Y me pareció interesante traer a colación, bueno, hay un montón de cosas que me parece que podemos hablar sobre este trabajo, pero me parecía interesante arrancar por aquí, por Ujú. la beta más personal. A mí
este disco mi mamá lo tenía en cassette en la casa. Y yo cuando era niño entré rápido, o sea, perdón, al revés, entré lento o no entré en las modas juveniles de la música que se escuchaba en mi tiempo. Ujú. Entonces, yo crecí en los 90, igual que tú, y en el tiempo en el que se pusieron de moda los Backstreet Boys o la música más gringa, un poco porque en mi casa no... Me llevaste una anécdota de una compañera que era fanática de los Five, ¿te acordás? No, bueno, por eso no me acuerdo. Los NSYNC, No, los Backstreet eso. Boys, los O sea, Five. Y bueno, me discutía a muerte que habían compuesto un tema que era de Queen en realidad. ¿Viste? Y era como, ¿cómo no conocés Queen? ¿Viste? Yo me ponía re loco y era un nenito, ¿viste? Claro, Bueno, claro. claro, sí. Yo tampoco me he como por ahí enganchado en las modas musicales más poperas. Sí, sí, Claro, ¿no? claro. Que fue, o sea, porque yo creo que cuando uno es niño es un poco eso, o escuchas lo que escuchan tus amigos, o escuchas lo que se escucha en tu casa. Claro. Y mis papás, bueno, yo te he contado que mi papá escuchaba jazz, pero a mí con el jazz nunca conecté. Ujú. Ahora recién estoy abriendo un poco mi cabeza y mi oído a esos sonidos, pero como que fue una música con la que nunca conecté. Pero con la música que escuchaba mi mamá sí. Y mi mamá tenía 2 cassettes de Mecano. Este, que es el último disco de la Ida Lai, Ujú. y el anterior, que es el Descanso Dominical. Entonces, yo creo que hay un poco una tensión en nosotros, en cada uno, de decir como, bueno, si esto me gusta, debe ser bueno. Viste que la gente por lo general hace eso, como a ti te gusta algo, entonces tú tratas de defenderlo delante de las otras personas y decir, pero ¿cómo hacer que esto que a mí me gusta no sea bueno? ¿Viste? Pero bueno, porque yo creo que uno se apropia tanto de eso que lo hace parte de la identidad de uno. Sí, sí, totalmente. O sea, en los gustos, sobre todo en los gustos musicales, uno podría parafrasear el dicho popular, ¿no es cierto? Decir, dime lo que escuchas y te diré quién eres. Claro, totalmente. Bueno, pero yo... Pero ¿qué pasa? Yo de niño escuchaba Mecano, pero creo que lo que me gustaba mucho de Mecano en ese momento era la letra de las canciones. Bien. Yo tuve una relación con la escritura en general, con la lectura, después más de adolescente flirteé con la escritura de poesía, leí mucho, entonces había algo en las palabras que me parecía atractivo y en Conectaba más por ese lado, no tanto por lo musical, digamos. Claro, Te entraba primero, lo primero que te entraba eran las letras. Sí, y te podría decir que incluso musicalmente, tal vez alguna banda sonora de alguna película, la música en inglés la empecé a escuchar ya más tarde. Pero es cierto que Mecano me entró mucho más primero por las letras Ujú. que por la música. Que por lo instrumental, sí. Y ahora de grande, pasado el tiempo, en algún momento volví a escuchar Mecano después de haberme dado una vuelta larga conociendo otros estilos, escuchando rock, escuchando metal, que yo lo que más escucho es metal. Ujú. Entonces, volviendo a esto de que yo siento que uno como que trata de defender lo que a uno le gusta, porque es difícil aceptar que a ti te gusta algo que alguien te puede decir que es malo. Claro, claro. Pero yo creo que me he reencontrado de una forma bonita con Mecano. Siento que vuelvo a esta música, la vuelvo a escuchar estos discos, y ahora con todo lo que sé de música y con toda la otra música que conozco, yo digo, estos trabajos no son cualquier trabajo, sobre todo por el estilo que hacen. O sea, me sacaste la oreja de Van Gogh y es algo que mucha gente dice. Pero porque me recordó a la Maya Montero me recordó le el dicen- timbre, ¿viste? Sí, como sí, que hay sí, algo es- que dije, oh, y a mí no me gusta para nada, ni un poco la oreja de Van Gogh. Entonces Bueno. fue como que me generó rechazo de entrada porque al asociar el timbre de voz dije, oh, y me costó. Hasta que dije, no, pará, no es la oreja de Van Gogh. Claro. Vamos a escucharlo. Y suena, y viste que después cuando le prestas atención al sonido, tienen un sonido muy distinto. Sí, en nada, realidad. claro. Pero es cierto, eso es algo que la prensa especializada y un poco la voz popular dijo en su momento, cuando la Maya Ah, mirá, Montero, no sabía. cuando la oreja de Van Gogh se hizo famosa. Yo te lo tiré en joda, ¿no? Sabía. Se decía un poco que la Maya Montero tenía un poco como la onda Ana Torroja. Ok. Eh,
Pero yo creo que por múltiples razones. O sea, ahora yo vuelvo a escuchar este disco. Para mí, elegí este además porque me parece que es quintesencial es el disco más atrevido que tiene Mecano. Bueno, fíjate lo que te decía antes. Venía de una balada, venía de algo tan climático y saltó a esto que no te lo esperabas. ¿Qué pasó acá? Claro. Tremendo. Quintesencial te digo no solamente porque tal vez las canciones sean las más trabajadas o las más complejas, sino también porque describe muy bien la personalidad de los dos compositores. Uh-huh. O sea, este disco tiene 13 canciones y 6 son de uno de los hermanos Cano y 7 son del otro. O sea, es una y una. Y yo creo que este es el trabajo en el que los dos más lucen el trabajo como compositores y el trabajo como escritores de letras. Uh-huh. Tal vez en este disco no se nota mucho, pero algo que también era muy característico de Mecano es que Ana Torroja canta, pero canta canciones que están escritas desde el punto de vista de un chico siempre. Porque las canciones las escribe Ignacio, las escribe José María, y ellos escriben canciones para ellos, pero es Ana la que canta. O sea, hay muchas canciones de Mecano que tienen esa característica. Por ejemplo, ella está cantando desde el punto de vista del chico que salió a bailar. Y así sucesivamente, eso es como algo que se repite en la discografía de Mecano. Bueno, ves, yo no sabía todo esto en profundidad, digamos, ¿no? Tan interno, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero había algo que me hacía ruido en cuanto a la letra, porque digo, no por clasificar si lo está sintiendo un hombre o si lo está sintiendo una mujer, pero sí me parecía como medio, no sé si la palabra es ajeno, pero digo, es como un desamor, ¿viste? Como que sentía como que todo trataba de la misma historia, más allá de que las canciones eran diferentes. Sentía como toda una misma historia de amor, como que iba pasando por etapas. Viste que hay una que habla del casamiento, de que cumple aniversario, de que es el día del aniversario. Pero después siento que la sensación que me dejó particularmente es como que ya se alejó de esa persona. Eso me llama mucho la atención que me digas eso. ¿Cuántas canciones tú dirías de este disco que son canciones que hablan de amor? Es que lo sentí como un hilo conductor. Como que por más que puntualmente en una canción no esté hablando de amor, Uh-huh. Se trata de la misma historia, ¿no? Como de una pareja. Capaz que cada uno está en la suya o no sé, o un desencuentro y se vuelven a encontrar, pero no necesariamente hay que estar hablando de la pareja y del amor para que el otro te esté expresando que está transitando ese momento, digamos, de separación quizá o de distancia. Eso es lo que me transmitió a mí, capaz que nada que ver, no sé. Creo que te voy a sorprender con este dato. A ver. El disco tiene 13 canciones. Sí. De las 13 canciones, solo 4 son canciones de amor. Bien. Pero está bien porque... ¿Pero hay una historia entre todos los temas, digamos? No es conceptual. Ah, no es conceptual. ahí está, no me salió la palabra, conceptual. Pero mira, o sea, hago revistas, las traje anotadas para que no se me fuera ninguna. Bien. La primera canción, El Fallo Positivo, habla sobre el SIDA. Wow. Que tal vez no te habías dado cuenta. No. Y te cuento ahora algo yo. Leyendo y haciendo una pequeña investigación para esta conversación, supe que El Fallo Positivo hablaba sobre el SIDA. Yo o sea, escucho esta música hace 20 años y no me había dado cuenta. Claro. Y después volví a leer la primera estrofa de la canción y dije, ok, tal vez debería haberme dado cuenta antes. La canción arranca diciendo: El Fallo Positivo anunció que el virus que navega en el amor avanza soltando velas, aplastando las defensas por tus venas. Puede ser más obvio que, o sea... Bueno, pero también depende, viste, que cuando las cosas no son tan literal. Claro. A veces uno la asocia con las cosas que, no sé, va transitando. Uh-huh. O te tocó una parte de tu emoción y la relacionaste con algo que no tiene nada que ver. Sí. Pero bueno, entonces, el primer tema, El Fallo Positivo, habla sobre el SIDA. Como una pintura, ¿no? Que de repente se hizo la pintura pensando en alguien o en una tragedia, qué sé yo, y vos decís,
Ay, me da una paz. Ah, bueno, tremendo ¿Viste? igual. Y vos Sí, decís, claro. tremendo tema, porque claro, o sea, cuando el, el lector, digamos, o el receptor pone de su propia experiencia en la obra y la interpretación que obtiene es distinta de la intencionada o Bueno, pero que yo creo que incluso más en cosas allá... tan literales como que puede que el cuadro o la canción musicalmente tal vez haya algo que está más abierto a interpretación, pero lo interesante es cuando incluso la letra se deja interpretar. Bueno, yo creo que ahí cumple la misión el arte. Claro, Porque si haces algo tan obvio, por decirlo de alguna manera, no sé si la palabra es obvia, pero de pronto todos escuchamos lo mismo y todos ya sabemos de qué se trata. claro, Es como que no hay algo tan profundo en lo artístico. claro. Ahora cuando todos percibimos la misma cosa de diferentes formas, con diferentes emociones, yo creo que la misión artística está cumplida y Sí. Y sobre todo cuando la obra se presta para ser interpretada de muchas formas distintas, habla mucho de la calidad de la obra. exactamente. ¿Sí, no? Bueno, pero te hago una lista rápida para que después vamos a Pero otras qué tremendo, cosas. ¿no? El segundo tema es una meta reflexión, es una reflexión de Mecano hablando sobre la banda que está por disolverse. Ah, mirá. El 1, el 2 y el 3. Tiene un verso precioso esta canción que dice: aunque en fotos aparentemos más, somos solo 3 polillas que de tanto dar contra el cristal se han colado en la bombilla. Tremendo, hermoso. Bailando salsa es esta historia media, qué sé yo, Bueno, ves que yo lo sobre el chico interpreté. que sale a bailar y la chica se va a grabar una película. Lo interpreté como una separación, pero como un conflicto de tres Sí. personas. Claro. Entonces lo estaba asociando todo con una historia de pareja. Sí, es que Digamos que se están separando. en realidad la clave en esa canción es al final, te tira la pista, hay que haber escuchado Mecano igual, pero te tira la pista porque el último verso dice: y quizás volvamos al local a cantar para nosotros lo de hoy no me puedo levantar, que fue el primer hit que tuvo Mecano. Entonces, ¿viste? Entonces, cuando uno escucha... De hecho, a mí me pasó así. Ahora, te digo, cuando de grande empecé a escuchar Mecano de nuevo, estaba escuchando esa canción y cuando llegó a esa parte y dice lo de hoy no me puedo levantar, dije: cresta. Eso es. Esos son el 1, el 2 y el 3. ¿Cachai? Son ellos 3. Claro. Bueno, Bueno, imagínate, vos lo escuchás hace 20 años. Sí, Y no le había sacado la ficha del mensaje del primer tema. sí. Imagínate lo que yo puedo No, llegar a obvio. interpretar habiéndolo escuchado Sí, una sola vez. Obvio, no, está bien, está bien. Pero, o sea, y es parte de la anécdota también. Claro, claro. Un poco, justamente también un poco exculparte por el hecho de que... No, pero la verdad que es interesantísimo estas cosas que uno va descubriendo y luego de tanto tiempo haberlo escuchado decir, pensé que se trataba de esto y al final... No. Encontrarle cosas. Ujú. O sea, tal vez estas son realmente como prestar atención ya un ¿Será poco que por más eso atentamente. Y... hay discos que perduran durante tantos años y en la historia sí. en sí, ¿no? Porque, Y sí, no sé, a mí me ha pasado que de escuchar tantas veces Queen de chico y que haya sido mi primera banda favorita, de repente lo escucho y digo, ¿por qué nunca escuché este detalle? ¿O por qué nunca escuché de esta forma este clima o cosas, ¿viste? Claro. Texturas. Yo hablando de mi lugar de músico, no tanto sí, de sí. quizás el letrista o los mensajes, sobre todo porque tampoco es mi lengua nativa el inglés, entonces tampoco es que voy a conectar directamente con lo que estén diciendo, Claro. pero me pasó mucho en lo musical, Mira. que vuelvo a escuchar bandas que escuchaba en mi infancia, o discos que dejo de escuchar durante mucho tiempo, y de pronto digo, mira este detalle. Uno se felicita a uno mismo, ¿no? Claro, claro. Qué buen Acabo gusto, de descubrir qué buen algo gusto muy- tenía. Qué buen gusto he tenido siempre. No, ojalá no las voy a decir ahora, pero hay bandas que no las escuché nunca más Bueno. porque sí me pasa que digo, que embole o que... No, yo sí podría mencionar una, por ejemplo. Porque sé que no me voy a quemar porque están un poco vilipendiados, pero yo a los 15 años, cuando entré al metal, entré por Mago de Oz. Sí, Y hoy en día,
los escucho por nostalgia, pero no es una banda a la que vuelva en el sentido en el que vuelvo a Mecano. O sea, es una banda que me dejó unas canciones, unos coros que me parecen simpáticos. Te genera nostalgia, pero no conectas. Pero ya no conecto, no le encuentro cosas nuevas. No te podría decir, volví a escuchar este disco y le di una vuelta, reflexioné algo sobre... Ok. Que es algo muy distinto que me ha pasado con... Bueno, hoy día porque estamos escuchando Mecano, pero tal vez tengo un par de ejemplos más, así como de... Sí, me pasa con Rhapsody. Ah, Escuchar y decir qué nostalgia, escuchaba Rhapsody, me encantaba. logré hacer que mencionara uno. Sí, está, ahí tenés. ¿Viste cómo? Pero bueno, pero no conecto. O sea, no es que me volví un hater, viste que hay gente que se vuelve hater con esa banda y las rebardea. Pero sí, no vuelvo a conectar de la forma que me pasaba de chico. Claro. Digo, mirá, me llevó a recuerdo de mi adolescencia, qué sé yo, y aguante. Me pongo un disco, está todo bien, lo disfruto, pero no conecto como con una cierta profundidad. ¿Viste? Lo pongo de fondo por ahí. Bueno, después, esta canción que es como una leyenda, la chica que se convierte en piedra, 1917, la instrumental, es la Revolución Rusa. Está bien que no tiene letra, pero bueno, el año y el videoclip también tiene mucha imaginería bolchevique. El lago artificial, que es una canción que va a sonar en un rato más, habla sobre la heroína, sobre el consumo de heroína. Dalai Lama es la historia del Dalai Lama, el peón del rey de negras, que después lo podríamos comentar más. Es una sátira social muy divertida. Ese tema me encantó. Y JC es una canción cristiana. Este grupo, eso me gusta además, que es un grupo medio como extraño por las contradicciones que tiene, ¿viste? Que escribía sobre el SIDA, tiene una canción muy famosa sobre el respeto a la diversidad sexual, y son cristianos y escribieron canciones cristianas, canciones sobre Jesús, sobre encuentros con Dios, y que son cosas con las que tú sabes que yo tengo una relación más bien distante. Pero en la diversidad está el gusto, dicen, pues. Y creo que estos detalles le dan mucha profundidad al estilo de escribir, al estilo de componer. Bueno, yo creo que, salvo San Agustín, que no tuve el gusto de conocerlo, nunca conocí un filósofo que esté conectado con la religión. Yo. De hecho, quizás vos me dirás que es algo más normal. Pero a mí particularmente no me ha resultado normal conocer filósofos que estén relacionados directamente con lo religioso, digamos. No solo con el cristianismo, sino con cualquier religión. Yo te diría que la experiencia religiosa de los filósofos puede llegar a ser hasta más intensa y comprometida que la de una persona que no está metida en estas cosas, justamente porque la religión te hace mirar de frente y tomarte en serio problemas que filosóficamente son muy peliagudos. Y bueno, si tú vas a la historia, digamos, pero no me gusta, como que a veces el cristianismo en nuestra cultura gana un poco por tiempo, ¿viste? Como, bueno, fuiste la religión oficial del mundo durante 2000 años y es como, ya, bueno, como decir que, claro. que mucha gente fue cristiana es un poco tramposo, está bien. Pero es cierto que lo secularizado que está el sentimiento ateo, o vamos a decir agnóstico, en nuestra sociedad, tal vez te da no solamente a ti, a la gente, a veces le da una falsa impresión de que todos los filósofos son ateos, o que todos los académicos o toda la gente que es muy intelectual tiene un sentimiento anti-espiritual o anti-religioso. Y la verdad es que no es el caso. No te digo solamente cristiano, o sea, religiosidad en general. Yo creo que los filósofos que se pronuncian sobre este tema, porque también uno puede ser filósofo y pasar alegremente del tema, yo creo que los filósofos... O ser budista, ser filósofo. Yo me atrevería a apostar a que debe haber más filósofos que tienen algún sentido de espiritualidad comprometido que los que se declaran abierta y radicalmente ateos.
y ya que sigan alguna religión o que tengan alguna forma de fe más convencional, ahí tal vez deben ser menos, que se lo tomen así realmente en serio. Pero no, yo creo que es un mal, es un prejuicio, es un prejuicio, sí. Sí. Tal vez hay algunas figuras históricas. No, yo te lo preguntaba a vos porque digo, es lo que yo he conocido, no es que Claro, sí. esté diciendo, no, todos son ateos los filósofos. Y caso raro, hay algún... Hay un concepto que te puede parecer interesante. Uno debería distinguir al Dios de la religión, Dios como personaje de algún libro, de algún rito, el ser con identidad en el que creen algunas personas o algunas comunidades, puede ser el Dios cristiano o alguna otra deidad. Y hay otro Dios que podríamos llamar el Dios filosofal, el Dios de los filósofos, que es ese otro concepto un poco más abstracto, cuando la gente dice como, bueno, pero tiene que haber algo más allá, tiene que haber un origen de todo, tiene que haber una razón, un porqué a las cosas. Esa entidad que no tiene identidad, que no tiene cara, que no escribe libros ni dicta leyes, pero que está en la trastienda del mundo, haciendo que el mundo que se sostenga, digamos, en un sentido no tanto como de las leyes físicas, sino que como de la existencia. Ese personaje es más común en la literatura filosófica, yo creo, y en el espíritu de los filósofos de lo que uno cree. Por eso, tal vez es justo llamarlo así, como el dios de los filósofos. El dios de Leibniz. Leibniz decía que había una necesidad lógica en que la primera causa de todas las cosas tenga atributos como los atributos que habitualmente se le atribuyen a Dios. A ver, ¿cómo es eso? Porque si no tiramos la frase así, la gente va a decir, profundízame un poco más. Hay un montón de peros que se le pueden hacer a la frase que voy a decir a continuación, pero para que se entienda la idea. No quiero que quede como una frase célebre. Claro. Que queda lindo mencionarla y nadie sabe de qué se trata. La idea, dicho mal y pronto, es que si es cierto que todo tiene una razón para ser, una razón suficiente, tiene que haber una razón última de todas las razones. Y esa razón última, cuando uno empieza a pensar con cuidado el tipo de características que debe tener, resulta que va a tener se va a acercar mucho a lo que uno habitualmente entiende por perfección. Va a ser eterno, va a ser autosuficiente, va a ser su propia justificación, va a ser su propia razón, y por lo tanto va a empezar a adquirir ciertas propiedades que son las que las religiones habitualmente atribuyen o a uno, o a varios, o a la deidad, o a lo deífico en general. Entonces, por ejemplo, otra forma de plantearlo, que es la forma en la que Heidegger interpreta a Leibniz, es decir, la pregunta filosófica fundamental es esta: ¿por qué hay cosas y no más bien nada? O si podría no haber habido nada, ¿por qué hay lo que hay? ¿Por qué hay cosas? ¿Por qué hay todo, digamos? Bueno, no sabemos cuál es la respuesta a esa pregunta, pero lo que sea la respuesta a esa pregunta es el Dios de los filósofos. Bien. La razón por la que hay cosas. Entonces esa es la razón suficiente leibniziana. O sea, la profundización llega hasta ahí. ¿Cuál es la razón? Es eso. No, o sea, no. Ok. O sea, no. Bienvenido al oscuro pantano de la metafísica. O sea, de ahí para adentro bien. La selva se extiende largo y se pone peliaguda. No, y también decirte que hay filósofos que han argumentado consistentemente en contra del argumento leibniziano. O sea, decir todo esto de la causa suficiente, de la razón suficiente, tiene sus límites y no se puede extender tan allá. Entonces, la deducción racional de la existencia de Dios no es tan necesaria como estos filósofos creían, digamos.
toda la filosofía moderna resuma mucho como una confianza un poco ingenua en la razón y en las capacidades de la razón Y humana. no tiene conexión nunca eso con lo científico. La filosofía científica o... Sí, la tensión con la ciencia está poco mapeada hoy en día, pero es interesante. O digo, A no mí sé me si parece tiene que que ver los sería- filósofos sí, científicos. sería muy interesante. Yo creo que algo que hace falta mucho es que en este último tiempo ha habido mucha divulgación científica, ¿viste? Ujú. Como especialistas en física o en alguna ciencia hablando, teniendo canales de YouTube, teniendo podcasts hablando de ciencia. Y faltan filósofos de la ciencia, porque a veces el científico con formación científica tiene un poco la arrogancia de decir, bueno, como formo parte de esa comunidad que produce el conocimiento más confiable que tiene Claro, la claro, sociedad claro. hoy en día y damos la imagen más correcta hasta de todas las que tenemos del mundo natural, eso como que les diera cierta autoridad para hablar de cosas en las que estrictamente no Que son están... reales y el otro no es real. Claro, Son o que, supuestos. que obviamente cualquiera puede, yo siempre digo, todos pueden opinar de lo que quieran, Ujú. digamos. Pero el estudio te da un poco de autoridad en el sentido de decir, tengo mapeada la discusión, sé de qué se está hablando. Y a veces los científicos cometen excesos cuando dicen, yo siempre pongo el caso de Stephen Hawking, que merece toda mi admiración como físico, como divulgador también. Creo que escribió libros de divulgación científica muy lindos. Pero todo lo que Stephen Hawking escribió sobre filosofía es un bodrio. Por no decir, tal vez bodrio es una palabra muy fea, pero leyó un par de libros, se quedó con una opinión que le pareció consistente y nunca exploró más allá. Entonces hay un montón de problemas. Hay un libro, creo que es en el universo, en una cáscara de nuez, donde dice, bueno, si les interesa la filosofía y la ciencia, lean a Popper. Popper es un autor de la década del 30 que fue influyente en su momento, probablemente cuando Stephen Hawking lo leyó, pero hoy en día, en filosofía de la ciencia, hay un montón de cosas que se pueden decir más de lo que dijo Popper. Hay un montón de razones para estar en desacuerdo con cosas que Popper dijo, etcétera. O sea, Y bueno, pero quizá porque no lo vivió. bueno, obvio. O sea, obviamente la discusión avanza, No por su ignorancia, sigue. No, claro, pero Stephen Hawking, por eso te digo, o sea, y Neil deGrasse Tyson, el que hizo la reversión de Cosmos, Ujú. él también tiene a veces estas salidas en las que, qué sé yo, lo invita a Joe Rogan a su programa y le empieza a preguntar sobre cosas científicas y de pronto el tema se desliza hacia un tema filosófico y Neil empieza a decir cosas que uno como filósofo lo escucha y es como, pero amigo. Pero, No, amigo, entiendo quizás ¿qué que estás vayas hablando? a un lugar como diciendo, a ver, ¿cómo lo puedo interpretar? Es como que alguien empieza a hablar de armonía o de improvisación, qué sé yo, y toque medio de oído o haya leído algunas cosas. Toque medio de oído el tema, me refiero, ¿no? Porque Ah, toque sí. de oído. Pero también lo podría pensar como, bueno, pero podría no haberse metido y podría no haber hecho ningún tipo de mención sobre el tema. Sin embargo, si ya sabemos que el fuerte de esas personas era o es la ciencia, podrían no haber investigado lo poco que investigaron de filosofía y no haber hecho ninguna mención. El tema está que quizás cuando hacen la mención lo hacen desde un lugar arrogante y desde un lugar que Eso es. yo ya sé filosofía porque Sí. también soy filósofo. Sí, ese es mi problema. O sea, entiendo que te joda eso. Justamente. Y no porque está buenísimo que se hayan metido un poco de curioso de curiosos en el tema, en la filosofía, pero quizás entiendo que por ahí es medio incómodo, quizás estando en tu lugar, ver cómo alguien que por ahí se metió un poquito, ¿no? Ya lo empieza a abordar desde un lugar como si realmente fuese... Así es. Eso es justamente Entiendo. lo que molesta, ¿viste? Como la arrogancia. Ujú. O hay un... Como minimizando la cuestión. Sí, minimizar el concepto. Daniel Dennett tiene un pasaje donde dice: tú siempre tienes que recordar que si
se refiere a los estudiantes de pregrado en realidad. Él dice como da un poco de vergüenza ajena ir a las ponencias de los estudiantes de pregrado y escucharlos decir que algún problema filosófico muy de moda en realidad es una tontera porque se resuelve de alguna forma muy simple. Y él dice, uno siempre debería tener como la humildad epistemológica de decir, bueno, si este tema está de moda es porque un montón de gente muy inteligente ha pensado en este problema y no le ha encontrado una solución, ¿viste? Claro. Entonces, un poco los científicos pecan un poco de eso, ¿viste? Entonces, como que dicen, bueno, pero como que leen un poco y reflexionan y dicen como, bueno, sí, pero esta debe ser como la explicación. Pero por lo general la primera que se te ocurre está mal. Pero no es fácil descubrir por qué está mal, cuál es el error conceptual, cuál es la contradicción, la circularidad. Por eso uno lee filosofía para ponerse al día de un tema, porque hay mucha gente que exploró los caminos más obvios y encontró problemas. Por eso las discusiones por lo general no son nada obvias. Con la ciencia, volviendo a lo de Dios, pasa algo muy parecido. A mí como que al principio me divertía, ahora me enoja un poco en YouTube. A veces veía debates entre gente religiosa y ateos, que por lo general los ateos son en realidad gente que no son ateos realmente, son científicos, son realistas científicos ingenuos. O sea, como que creen a rajatabla que la ciencia es la verdad última sobre todo el universo y la defienden. Y llega un punto en esas discusiones donde empiezan a hablar de cosas distintas. Y ahí como que la conversación se muere. Porque la persona religiosa te está hablando desde un lugar espiritual, o sea, de conciencia, ¿cachai? Como la experiencia de encontrar paz en tu corazón no tiene que ver con la red neuronal o cómo interactúan las neuronas en tu cerebro, ¿cachai? Obviamente que hay una conexión porque tú eres también tus neuronas y está bien, pero, o sea, lo que te está tratando de explicar la persona que encontró a Dios y que lo hizo parte de su vida para estar en consecuencia con eso, está teniendo una conversación contigo que es radicalmente distinta a la conversación de si el mundo tiene 6.000 años, si la Tierra es plana o si el Big Bang, ¿cachai? Sí. Son como que hay una distancia. Entonces, cuando esa distancia aparece en la conversación, pero las personas que están conversando no lo logran ver, te das cuenta... Separar la cuestión, digamos, científica con lo emocional. Y no se están dando cuenta de que están debateando cosas que uno quizás está hablando de lo que siente emocionalmente al sentir esa conexión espiritual quizás, y el otro lo está argumentando o debatiendo desde un lugar científico. Es que el lugar, sí, está bien, dije, vas a usar la palabra que no quiero que uses y está bien, no la usaste. A veces se simplifica la cuestión diciendo, bueno, uno está hablando desde las emociones y el otro está hablando desde la razón. Tampoco es eso, ¿cachai? Como, la ciencia... No sé la palabra razón porque el filósofo también usa la palabra razón o la búsqueda de la razón. Sí. Y no necesariamente es algo científico. La razón, por eso, o sea, quiero que usemos propiamente las palabras. La razón aquí es lo que pone en conexión la emoción con la experiencia, con el conocimiento. Claro, o sea, claro. El religioso cuando trata de articular y explicar lo que siente y lo que le pasa y su visión del mundo también está usando la razón. Por lo tanto, en ese sentido la razón es más instrumental. La empresa científica tiene una forma de aproximarse al mundo y esa forma de aproximarse al mundo ha sido exitosa para explicar, para implementar un montón de cosas, al punto de que hoy en día yo te diría, sin ningún tapujo y sin ningún miedo, la ciencia es la mejor manera de conocer el mundo físico, el mundo natural, que tiene la humanidad hoy en día es la ciencia. Y punto. O sea, el éxito arrollador que tiene la ciencia para descubrir el mundo está absolutamente sin cuestión. Ahora, que hay preguntas, que hay dimensiones de la experiencia humana y de nuestro estar en el mundo, de nuestro interactuar con la realidad, que no es que la ciencia no pueda explicar, sino que la ciencia no se propone explicar. ¿Cachai? Como el sentido de bondad, de perfección en el ser humano, la voluntad de ser mejores, las maneras de comprender el amor, son problemas, son preguntas que la ciencia no puede responder porque la ciencia no se hace. ¿Cachai? Claro. Y en esos lugares
aproximarse, a tratar de responder esas cosas y de comprenderlas, te lleva a otras formas de conocer. Formas de conocer que no son científicas, que son distintas, que son filosóficas, que son religiosas, que son artísticas. Como salvar la dimensión. Epistémico significa acerca del conocimiento. Bien. Entonces, yo creo que... Está bueno que lo aclare porque lo Sí, has sí, mencionado anteriormente y se me pasó y Lo me quedó epistémico, picando ahí. lo epistémico tiene que ver con el conocimiento. Bien. Y a veces se simplifica esto y se dice, bueno, epistémico es el conocimiento es la ciencia, y no. Y no. Como la ciencia lo que da es conocimiento científico. Suena como a... Claro, claro. El opio tiene una propiedad dormitiva, sí sé, pero... No, pero... ¿Por qué te duermes? Porque por la propiedad dormitiva. No, pero... O sea, el conocimiento científico es una forma de conocimiento válida, verdadera hasta donde sabemos, útil, muy útil, sí. Pero hay otras formas de conocimiento. Bien. ¿Por qué tema estamos, Miguel? Bueno, no puede ser más relevante para lo que estamos hablando. Esta canción la escribió Ignacio Cano, Ajá. el menor de los hermanos que componían en No Mecano. me digas que estamos en la JC. No. Ah, Es la canción sobre el Dalai Lama. mirá. Y la historia cuenta cuando los chinos invadieron el Tíbet y él tuvo que escapar. Mm. No, increíble los climas que se iban generando mientras que ibas. Me muero, me pusiste los corazoncitos para referirse a qué temas hablan del amor. Sí, No. Ustedes porque no están de este lado, pero acabo de ver. yo ya sabía lo que te iba a decir. Acabo de ver el cuadernito con los corazoncitos anotados al lado de cada título que refiere al amor. Me mató. Para Me mató. para que veas que hice mi tarea. No, eso es lo que te comenté al principio. Yo creo que es refrescante escuchar una banda de pop, o sea, de un género Eso musical. es a lo que le llamo síntesis epistemológica. Escúchame. No, no sé a ti, a mí me resulta muy refrescante escuchar una banda de un género musical tan conservador como el pop, Sí. cantando de temas que no sean de desamor. Sí, bueno, totalmente. Se me vino... No sé por qué se me vino Billie Jean a la cabeza, ¿viste? Como Ya, diciendo, no, este no es mi hijo, ¿viste? claro. Sí, Pero sí, es verdad. Es verdad lo que es. ¿Qué es lo que me llamó la atención más allá de sentir como cierto hilo conductor, que después vos me dijiste que no es conceptual el disco, y más allá de darme cuenta de que directamente no hablaban del amor muchos temas, bueno, para mí sí estaba ese hilo conductor. Sí, Pero sí, obviamente me daba cuenta que hay temas que puntualmente la letra no hablaba de amor. Y es lo que me gustaba. Y que de hecho, aparte de esa cuestión, el género musical era algo que no tenía nada que ver. sí, ¿no? O sea, ¿qué disco de pop? Sobre todo, no sé, ahora hay más fusión, ¿no? Por tanta globalización y bueno, tanta conexión de redes y demás, ¿no? Que uno se va influenciando, aunque no quiera, de tantas cosas. Digo, en los 90 no pasaba eso. Claro. ¿Qué disco de rock de principio de los 90, qué disco de pop, perdón, de principio de los 90 podemos encontrar donde hayan temas de salsa como el que pasó, medio flamenco, Sí. y de pronto pop a lo... Mirá, esos Pop arreglitos... al palo. Pero esos arreglitos de fondo me hacen acordar, no sé, a Prince, Claro. ¿entendés? O baterías ochentosas Sí. que... No sé, se me vienen un montón de cosas a la cabeza. Climas medio de The Cure en algunos aspectos, ¿viste? Como... Esas cositas que me parecen como sonidos hasta infantiles. Muy de The Cure también, Sí. ¿viste? No sé, puedo tirar un montón de bandas a las cuales me ha llevado. De repente vienen como climas clásicos oscuros y se pone todo muy, muy inocente, muy, ¿viste? Entonces me parece muy
Sí. Bastante dinámico. Sí. Eso es lo que me gustó. Que no son esos típicos discos planchados, viste, planos, monótonos. Si bien, repito, no es algo que por ahí me haya volado la cabeza para decir, o sea, te soy sincero, te lo dije, me costó escuchar el disco entero. Sí. Sentí como cierta dinámica hasta por lo menos la mitad del disco. Y después se volvió como todo, ok, si vos escuchás Mecano y demás, te lo escuchás entero. Claro. Yo sentí como que me tenía que levantar un poco más y dije, ok, bueno, ya entendí de lo que se trata, me sorprendió la mitad del disco. Quizás lo que pensaba es que no es tanto la banda o el disco. Ya. A lo mejor le hubiese dado otra vuelta de rosca a la elección de la lista, ¿no? La elección del orden de temas. Ah, mirá, qué interesante. Porque por la dinámica que genera. Y sobre todo si me dijiste esto de que no hay como cierta conceptualidad, le hubiese buscado una vueltita de rosca diferente a cómo manejar las dinámicas. Si tú hubieras tenido que producir el disco. Sí, me quedaron como todos muy planchados los últimos temas. Claro, Eso siento. claro. Que ya no me llamó la atención y me sorprendió tanto como los primeros 4 o 5 temas. Claro. Que tienen además. Ahora ves arreglos- el anterior es más o menos, Sí. ¿viste? Es cierto que puede que. Sí, tienes razón. Puede que estos temas sean los más poperos. Ujú. Así como ya yendo como al estilo. Y es como que hasta quedan colgados, que a mí me gusta. Claro. Pero el de salsa y de flamenco me quedó ahí como... Capaz que viene alguien fanático y te dice, yo sacaría esos 2 temas. ¿Viste? Claro, que alguien que quisiera como el Mecano El pop, más de claro. música. Que si tú escucháis los primeros discos de Mecano son así, o sea, son baterías electrónicas, Claro. muy, muy tecnopop. O sea, ese era el estilo originalmente. No sé, porque bueno, nunca seguí la banda, no sé cuál es el hit del disco este. ¿No? ¿No lo habías escuchado No, antes? no. ¡Ah, me sorprende! No. El tema. Porque ahora si me decís que el hit es el de salsa, me muero. No. Por eso. Me imagino que no. El tema más conocido de este disco es el 7 de septiembre, la canción que habla sobre esta pareja que se juntan a celebrar su El aniversario. día del aniversario, acá. Ah, Sí. mirá. No. Fue el hit. en su Ningún momento. tema de este disco fue como, esto era Mecano. ¿En serio? No. Qué loco. No conocía ningún tema. Qué mirá. loco, qué No, loco. O sea, y te digo que loco porque es como la generación de nosotros. O sea, Sí. nosotros alcanzamos a poder haber escuchado esto en la radio. Pero, por ejemplo, yo te digo, hoy en día, yo creo No me que... atrevo a decir si se solía escuchar tanto acá. Capaz puede que en yo Argentina, no, claro, no lo porque yo- sé. sí. No lo sé, pero nunca escuché una persona o conocí una persona que me diga me encanta Mecano. Ah, mirá, Ni en qué mi loco. infancia ni hoy. O sea, lo conocí por vos. Yo no voy a decir, o sea, no voy a caer en la ingenuidad de decirte que en Chile sí, porque en realidad las personas que yo conozco que escuchan Mecano son mi mamá y Claro. las personas que Pero acá has conocido personas que. No, aquí no, por aquí eso. tampoco. Ok. Pero, o sea, yendo como a la estadística en los charts, con los 2 últimos discos, Mecano se hizo popular en Latinoamérica también. Pero puede que hayan sido One Hit Wonders, o sea, que hayan Claro, sonado claro. las canciones un par de años, que causaron furor y después desaparecieron. En España tuvieron su relevancia, digamos. Se los recuerda mucho por un par de canciones. Fueron también como el primer grupo de pop que pegó, así que fue como muy grande después de la vuelta de la democracia. Son como uno de los... como en España pasó que cuando terminó el franquismo, durante la transición a la democracia, hubo una movida artística muy importante en Madrid, que justamente se llama la movida madrileña, de la que salieron muchas bandas de tecnopop y que bueno, por debajo del tecnopop de la movida había también bandas de heavy metal, bandas de rock que estaban saliendo tal vez de otras ciudades. Hubo como un burbujeo, como suele pasar, pues, ¿viste? Sí, Se van sí. los milicos y el burbujeo artístico y cultural resucita. Totalmente. Y Mecano fue una banda más bien tardía de la movida madrileña, pero fueron como que concentraron, así fueron como esenciales de esa movida. Entonces, sí, puede que acá en Latinoamérica tengamos una opinión distinta
Bueno, por lo mismo, hoy en día, por lo que pude leer en este tiempo en internet, para los españoles ya es como una música media vieja. ¿Viste? Ok. Como, entonces, no sé si en algún momento nos va a escuchar alguien en España, pero puede que alguien que nos escuche en España tal vez disienta violentamente conmigo. Puede que ellos tengan una percepción, ¿viste? Mucho menos caritativa. Igual que bueno que sería, ¿no? Sí. Que aparezcan como esas críticas de otros lugares donde Sí, a lo mejor total. sentimos que no que no nos puedan escuchar, ojalá que sí. Pero digo que quizás no tengamos la llegada tan rápido como lo podemos llegar a tener acá, ¿no? Claro. Mientras te escuchaba prestaba mucha atención porque es el tema que más me gustó musicalmente, instrumentalmente hablando. ¿Este? Sí, porque le encuentro como... Me lleva a muchas cosas, ¿viste? Ah, mirá. Arreglos de piano a los Queen. Es más rockero que el resto del disco, además. Climas, ¿viste? Medio jarroqueros. La Sí. guitarra como hasta que pega algunos palancazos, ¿viste? Como tiene mucha... No sé, pasión en muchos aspectos y esa sensación de que pasa de mayor a menor y muchos climas así que de repente está como brillante y pasa a generar un clima más oscuro, más misterioso, ¿viste? Esa explicación profundízala. No, bueno, como que El paso de mayor a menor, ¿cómo lo explicarías? ¿Cómo se lo Bien, explicarías a alguien bien. que no sabe armonía? Bien. Empezás a sentir que los climas no son obvios o no son como lo típico que uno está acostumbrado a escuchar, Ya. que sentís como todo más o menos la misma sensación o algo continuo. A ver, se me lleva, ¿viste la típica frase que dicen, el bajo bien tocado no se escucha y el bajo mal tocado se escucha? Ya. ¿Por qué? Porque claro, el que no tiene ni pálida idea de cómo se oye un bajo o qué es escuchar un bajo, Ah, vos escuchás la canción y no te molesta. Y estás Claro. escuchando el bajo, pero conscientemente no sabes que eso que vos escuchás, la frecuencia, es un bajo. claro. Pero cuando está pifiando, decís, ahí pifió, ¿qué es eso? Alguien se salió ¿Viste? de... Como que se renota, es muy notorio. Bien. Ahora, cuando uno sale de la tonalidad, de ese eje de gravedad, por decirlo de alguna manera, es muy notorio y tampoco lo sabes explicar porque no sos músico, porque no sabes teoría, llámale como quieras. Pero sí decís, mirá qué copado eso. Ah, Como que me llevó a... un gran profesor que tuve me decía como que los intercambios modales eran aquella cosa que te llevaba a la sensación de que ganaste el jueguito o era sensación épica, victoriosa, ¿viste? ah. Tin, 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 tin. Bueno, eso ya, vos ya sabés que esos tres acordes que apoyan esa melodía que acabo de cantar Sí. son tres acordes que no están en la misma tonalidad. Ah, Porque es el mismo acorde que se va trasladando. Es una manera. ya. Hay varias formas de hacerlo y generarlo. Pero en resumida cuenta, digamos, lo que vos haces es tomar prestado un acorde de otra tonalidad, Claro. que no es sobre la cual compusiste o estás trabajando. Vamos a dar un ejemplo rápido, sencillo. Si compuse una canción en Do mayor, yo sobre cualquier modo de Do, Do menor o Do dórico o cualquiera de los modos, tampoco me voy a poner tan técnico en eso, Bien. puedo tomar prestado otro acorde de otro lugar. Entonces cuando pase por ese acorde es, ¿qué pasó acá? Pero seguí de largo. Ah, Pasé ok, nomás, ok, fue ok. un adorno y... Fue un momento y... Fue como un touch, como un condimento, pero no cambié la tonalidad de la canción. Ok, claro. ¿Viste como los estribillos de Bon Jovi, de Luis Miguel y de tantas bandas, Mm, más allá de los estilos, donde todo el estribillo asciende sí, y modula y es como que le da la sensación de que se vuelve más épico porque está por terminar la canción o el último estribo? Bueno, ahí vos lo que hiciste es modular todo el estribillo. claro, claro. Es lo Moviste mismo todo, un uno tono más arriba, un tono semitono más arriba. Eso es una modulación. Sí, Pero si yo hubiese tomado solamente un acorde, es un pasaje que hice diferente, entonces te cambié el clima y te dejé como con las ganas esas, ¿no? De decir, uy, ¿qué pasó acá? ¿Sigue? No. Entonces, esa sensación de rareza, de que no pertenece,
pero quedó bien, eso es un intercambio modal. Bueno, Entonces, eso es bueno, lo que percibí en este tema, que se llama ¿cómo? No, en el tema anterior. Sí, el peón del Rey de Negras. Ahí está. Bueno, en esos climas más misteriosos me pasaba eso, ¿no? Que se oscurecía y... Claro. Esto que te mencionaba hace un rato cuando hablábamos de la epistemología del conocimiento, ¿viste? Cuando yo te digo que el arte ofrece formas de conocer que son distintas a las formas de la ciencia, por ejemplo, o ya digamos también de la religión y tal. Eso que tú describiste, que eso aunque no sepa armonía, aunque no sepa de música, de teoría musical, escucho la canción y entiendo que algo está ocurriendo. Diferente a todo lo que estoy acostumbrado, Claro, quizás. que puedo decir me gusta, no me gusta, Claro, claro. me extraña, me confunde, me emociona, Bueno, esa experiencia es una experiencia de conocimiento artístico. Exactamente. O lo que hablábamos al principio, cuando yo miro un cuadro y digo, este cuadro me transmite mucha tristeza. O me transmite mucha alegría y tal vez el pintor estaba pensando en otra cosa. No, totalmente. Y no significa que cualquier intercambio modal te vaya a dar la sensación de que ganaste el jueguito, digamos, es una manera, No. digamos, ¿no? Y que sea algo victorioso. Te puede generar tristeza también. Pero a lo que voy, que todos vamos a tener en común, que ahí vas a escuchar algo diferente. Claro. Que sentís que te rompió del esquema de lo que vos venías escuchando. Que de alguna manera... Porque no es que... No es que... es raro, ¿no? Porque... Hay algo cultural también, como Bueno, también. nos acostumbramos a que cierta forma, ciertos movimientos en la música son esa casa. Sí, que tú seguro, vas a describes. escuchar música de Oriente o de Medio Oriente, te va a parecer todo ajeno Claro. y para ellos es lo más normal del mundo, ¿entendés? Extraño, claro. Claro, Pero pero eso tiene que ver también con nuestras costumbres. ¿Y cómo las personas usan las mismas metáforas, ¿no? A ver, Porque tú usaste la como de ganar el jueguito y yo he escuchado mucho, la gente siempre describe esa sensación como lo épico. bueno, sí, claro, pero porque épico. aparecen en las películas que ganan Porque las aparecen en las batallas películas, pero no- y es eso, Claro, hay intercambios claro. modales. Hay intercambios modales en Volver al Futuro cuando le pega el rayo el coso, ¿entendés? Claro. A la torre. O cuando logra viajar, o hay efectos de intercambios modales en Star Wars. Claro, Entonces todo lo que es como algo de que por fin, que te levanta. ¿entendés? Y te levanta el clima y está generando como algo victorioso o un logro. Mm, Generalmente en las películas aparecen los intercambios modales, claro. que también es una forma de poder asociar rápidamente, y por más que no sepas técnicamente de dónde estás apareciendo ese elemento modal, lo reconoces. Y eso es un gran principio. Claro. Empezar a identificar las cosas. Se entiende también por qué es tan importante o también porque puede ser útil más que importante. Totalmente, puede porque ser si no, útil ¿para qué estoy saberlo? estudiando esto? ¿Para qué lo quiero saber si no sé qué hacer con esto? Claro, no, o sea, por eso, o sea, pensando en el que compone, saberlo, está bien, te da herramientas. Me imagino que... En el momento que vos sentís necesito transmitir algo o expresar algo que me rompa el esquema o que acá tenga que generar una sensación diferente a la que vengo haciendo, bueno, indagá sobre los intercambios modales que seguramente algunos de esos elementos te van a dar esta sensación que vos estás buscando. Entonces Esos termina siendo como una elementos. caja de herramientas diferentes, elementos diferentes, los cuales pueden lograr generar esa sensación que no estabas pudiendo encontrar. No dejan de ser elementos, ¿no? Claro, Ahora, cuando uno compone desde lo matemático, desde las fórmulas, quizás sí, técnicamente funciona, pero no te estás transmitiendo nada porque no lo abordaste desde ese lugar, ¿no? claro. Terminó el disco. Terminó el disco. Wow. ¿Cuánto hablamos? Este también era largo. Habíamos dicho la semana pasada que no íbamos a elegir discos tan largos, pero bueno, Es verdad. este tenía eso. Se pegaba una hora también. Pero todo bueno, ¿no? Sí, a mí me pareció que La verdad que sí. nos fuimos por unas ramas entretenidas. Y le podemos agradecer a Mecano también porque gracias a que finalizó el disco
terminamos de hablar nosotros, ¿no? Porque si no podemos estar hablando hasta mañana. Así que gracias por terminar. No, nos salvaron la... Oye, qué buena. Bueno, entonces vamos en la... Nos habíamos propuesto hacer temporadas cortas, 4 capítulos, así que vamos en la mitad. Exactamente, ya Así tenemos que 2. ahora viene el desafío de cómo vamos a cerrar. Ahora empieza el descenso. Así que Bien. estoy intrigado de saber qué me vas a hacer escuchar. para la Agarrate que me próxima. toca a mí ahora. Claro, te vas a vengar de que te me hizo escuchar este disco ahora. Intercambios modales no épicos, sino vengativos. Vengadores. Bueno, gente, Bueno, nos veremos la próxima entonces. nos veremos la próxima. ¿Vaya a tirar una magia antes de que terminemos o no? A ver, un intercambio modal. Me quedó enchufado el fretless, que es el que te gusta a vos. Excelente. Así que... Bueno, a ver. Vamos a tener que tocar algo. Sí, pues. Hablando de intercambios y improvisaciones y sensaciones, no me preguntes qué toqué, pero hubieron intercambios. No sé si lo hiciste intencional, pero arrancaste exactamente igual como arranca una de las canciones que escuchamos hoy día. ¿En serio? Sí. Yo dije, ah, mira, ¿Qué botones se la aprendió y me sorprendió con un... Está muy bueno. Bueno, la próxima semana pues, nos vemos. Nos vemos la próxima. Gracias por estar del otro lado. Gracias.